¿De qué manera el medio ambiente externo o interno influye en nuestra salud mental? Yo soy Jorge Luzaga, psiquiatra de enlace y bueno, a ver, yo tengo una formación como médico, como psiquiatra y después estudié psiquiatra de enlace y estoy muy habituado a pensar en términos causales en muchos sentidos. Un psiquiatra de enlace lo que hace es estudiar la relación que hay entre enfermedades médicas no psiquiátricas y problemas psiquiátricos. De hecho, hay medicamentos que se utilizan para muchas condiciones en reumatología, en oncología, en muchas otras áreas que pueden inducir síntomas psiquiátricos y cuando quitamos ese medicamento mejoran los síntomas psiquiátricos, por ejemplo alucinaciones, y diera la impresión de que encontramos en ese momento una causa. Más tarde, y a veces paralelo a mi formación como psiquiatra, he tomado estudios de terapia cognitivo-conductual y terapia dialéctico-conductual y he hablado con muchos psicólogos y muchos pacientes y muchas veces he escuchado la expresión de que hay que tratar de encontrar la causa, la raíz de algún problema psicológico. Y a mí me genera mucho conflicto entender eso porque me da la impresión que a veces no hay una causa completamente, sino que hay un montón de causas y raíces que nos permiten entender por qué ocurre lo que ocurre. Y quizás una aproximación que nos ayude a entender esta parte que menciono justamente de cómo estamos directamente influenciados por el ambiente tiene que ver con el término de exposoma. Es ese conjunto de exposiciones externas o internas con las que un individuo entra en contacto. Y hay muchas maneras de clasificarla, pero la más conocida son como el exposoma externo y el exposoma interno. Y cada vez hay más estudios, incluso en salud mental, que nos permiten entender que estamos demasiado influenciados por un montón de estímulos y factores que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuáles pueden ser esos factores, por ejemplo, externos a los cuales estamos expuestos? No es lo mismo, por ejemplo, desarrollarnos en un área urbana que en un área rural. Hay padecimientos médicos o psiquiátricos que son más frecuentes en los lugares que están altamente urbanizados, ¿no? El sedentarismo es más común en lugares en donde estamos quizás más urbanizados. El estrés psicológico, laboral, llega a ser un poco más intenso en lugares urbanizados. Pensemos también, por ejemplo, en si hay áreas verdes en la zona donde vivimos o no hay áreas verdes, factores muy generales como podría ser los temas geopolíticos que en una región estamos viviendo, por ejemplo, el estado migratorio en el cual nos encontramos, van a ser factores como muy generales que van a relacionarse con ciertos desenlaces. Otro de esos factores es el clima. Por ejemplo, sabemos que en temporadas otoño-invernales hay personas que podemos ser más susceptibles a presentar síntomas depresivos, pero por ejemplo en el caso de las personas que viven con trastorno bipolar, también sabemos que en temporadas de primavera-verano es más probable que presenten episodios de manía o hipomanía, que son etapas de euforia, de exceso de energía, de una disminución clara de las horas de sueño, que es altamente problemático para la salud. Es decir, los seres humanos también estamos regidos por ciclos biológicos de oscuridad, de luz, aspectos climatológicos que inciden de manera muy diversa y con diferente magnitud en la manera como pensamos y la manera como nos comportamos y si vamos a tener alguna enfermedad médica o alguna condición psiquiátrica o psicológica. Hay otros factores que también se están estudiando, por ejemplo, los efectos de la contaminación. Y cada vez hay trabajos más interesantes que relacionan los efectos de los microplásticos, productos de la fricción del suelo con las llantas y la salud mental. Se han encontrado incluso depósitos de microplásticos en el cerebro de muchas personas que vivimos, por ejemplo, en lugares urbanizados. Y aunque todavía la información es incipiente y faltan cosas más sólidas, sabemos que también hay una relación, por ejemplo, entre trastornos del espectro autista y la contaminación. Otro factor que forma parte del exposoma es la exposición a sustancias. No es lo mismo, por ejemplo, exponernos a cannabis esporádicamente que exponernos a cannabis intensamente. Tampoco es lo mismo hacerlo entre los 15 y los 21 años en donde el cerebro se encuentra por mucho más vulnerable que hacerlo más tarde. Aumenta casi 5 veces el riesgo de psicosis y después de eso disminuye el riesgo, pero no se vuelve cero. Es decir, una persona que tiene un consumo regular de cannabis después de esa edad tiene 1.8 veces más riesgo de psicosis en relación a la población general. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema de alcohol. El tema de alcohol a ciertas edades y en ciertas cantidades
puede resultar más perjudicial, pero esto es una cadena de exposiciones donde una cosa te lleva a la otra. Es decir, una persona que tiene una tendencia a tener consumo de cannabis va a tener una proclividad también a consumir tabaco, ¿no? Y una persona que consume tabaco tiene una proclividad más adelante a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y una persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene la mayor probabilidad de otros desenlaces, de tener problemas a nivel de la energía, de tener un envejecimiento más acelerado. Es decir, hay una gran cantidad de factores a los cuales estamos expuestos que nos van a llevar a distintas consecuencias, a veces favorables y a veces desfavorables en nuestra salud. Pero también hay factores que forman parte del exposoma que son internos, que tienen que ver con el metabolismo, que tienen que ver con el estrés oxidativo, que es un fenómeno biológico que nos ocurre a los seres humanos, pero que cuando es más intenso el envejecimiento es más acelerado. Pero también, por otro lado, dentro del exposoma interno se encuentra la microbiota. Somos uno con la microbiota y aunque a veces nos podamos sentir solos, estamos demasiado acompañados porque hay una gran cantidad de bacterias y de microorganismos que viven en nuestro intestino o viven en nuestra boca y que tienen un efecto en nuestra salud. Hoy en día sabemos que cuando la microbiota se encuentra bien constituida, vamos a tener una mejor salud física y una salud mental, y cuando la microbiota se encuentra en desequilibrio, vamos a tener peores desenlaces de nuestra salud. Y además sabemos que la microbiota es muy sensible al estrés que estamos viviendo, sensible al ejercicio, sensible a la alimentación y sensible al uso indiscriminado de antibióticos. Hay trabajos estudiados desde el exposoma donde han encontrado, por ejemplo, que el exposoma social, que tiene que ver, por ejemplo, con el trauma en la vida temprana, con haber vivido situaciones de abuso de distintos tipos, sobre todo en la niñez, con no tener recursos económicos, por ejemplo, para pagar a un médico, con estar insatisfecho en el contexto laboral, con de pronto tener una sensación de estar muy abajo en el estatus económico, se va a relacionar con problemas específicamente neurocognitivos, como cuáles: enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal. Es decir, ese exposoma social también se va a relacionar con tener ciertos problemas cognitivos. Y también en estos trabajos es un estudio muy interesante porque está hecho en población latinoamericana, incluido población mexicana, chilena, colombiana, brasileña y argentina. Se encontró que también eso afectaba la estructura del cerebro y afectaba las conexiones que había entre distintas neuronas. Y no te quiero desesperanzar al llenarte de ideas en torno a que el mundo es amenazante, y aunque lo es, tenemos que saber que también hay una gran cantidad de factores que pueden mejorar nuestra calidad de vida y pueden constituir un exposoma un poquito más saludable. Y hay 6 pilares específicos que se relacionan con que tengamos mejor salud física y mejor salud mental. ¿Cuáles son? 1. El cuidar nuestro ciclo de sueño tiene un peso importantísimo. El hacer ejercicio de forma regular es muy favorable. El llevar una alimentación balanceada, saludable, va a tener un impacto muy positivo. La calidad de nuestras relaciones interpersonales, no la cantidad de amigos, sino la calidad de amigos que tenemos, es un factor para una buena salud mental, que incluso sabemos que lo contrario, la sensación de soledad, aumenta la mortalidad y otros desenlaces. Evitar el consumo de sustancias. Y el último sería el adecuado manejo del estrés. Espero que este video te haya servido y que te motive un poquito a tratar de tener un mejor exposoma, un exposoma un poquito más saludable. Compárteselo a las personas que quieres, a las personas que más estimas, y espero que esto sea de beneficio para ti y para otros. Yo soy Jorge Luzaga y esto fue Psiquiatría para Todos.